Buen día para todos. Entonces hoy vamos a revisar un poco uno de los últimos videos del pastor Eduardo Gutiérrez. La idea es que entendamos un poco por qué, bueno, no sé por qué él se equivoque, la verdad. Sin embargo, sí veo que está equivocado y queremos ver por qué en realidad está equivocado. Ahora, no vamos a revisar todo ese video, es el video que dice refutando el video un cura católico indocto sobre que yo no soy cristiano. Así dice el video, así se titula. Ese video dura muchísimo, casi 3 horas. Yo me limitaría a una horita del video de él. Espero yo demorarme muchísimo menos. En ese video él da varios argumentos para defender su teoría errada de que Jesús fue hombre, sí, fue hombre de una manera diferente, que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza humana, de una manera diferente que además fue dejada en este mundo. Bueno, de alguna manera pareciera que eso es lo que él cree, que fue dejada esa naturaleza y que ya esa naturaleza no está con él, que él en realidad en este momento, al ser glorificado, es completamente diferente del ser humano. Es Dios, sencillo, es Dios y ya. En el minuto 1:27, él dice esto, en el minuto que está pasando 1 hora 27 minutos 50 segundos. Allí en el video, el pastor afirma algo y yo lo entiendo de la manera como lo acabo de decir. Eso mismo que afirmó en ese minuto, él lo repite en las 2 horas 1 minuto 50 segundos. Entonces, para que ustedes vayan al video de él y verifiquen, tal vez yo también estoy malinterpretando al pastor Gutiérrez. Pero según lo que le entiendo, es así, es sencillo. La voluntad humana de Jesús junto con su cuerpo ya no existen, puesto que Jesús humano solo fue una etapa necesaria, pero que quedó atrás con la vuelta de Jesús al Padre. Palabras más, palabras menos. Bueno, continuando un poco con esto, hay que verificar que el pastor también hace inicia con un error, y yo creo que ese error marca todo lo que él argumenta de ahí en adelante. En el minuto 2 horas 5 minutos 39 segundos, él citando 1 Corintios 15, 53, él dice, lo corruptible debe ser absorbido por lo incorruptible. Palabras más, palabras menos. La palabra absorbido es la palabra que él utiliza. Si verificamos en la Biblia, la palabra utilizada es revestido. Lo corruptible debe ser revestido de incorruptibilidad. 1 Corintios 15, 53, repito la cita. Bueno, yo creo que hay una gran diferencia entre absorber y revestir. Si fuese absorbido, pues claro, obviamente la humanidad de Jesús, al ser absorbida por su divinidad, pues desaparece. Desaparece de la misma manera que desaparece una gota de agua en el océano, decía un hereje del siglo IV. Sin embargo, no dice absorbido, dice revestido. Yo creo que revestido, lo que es revestido sigue existiendo. No desaparece, simplemente queda sujeto a aquello que lo reviste. Un ejemplo simple son los barrotes de una ventana que dan a la calle. Los barrotes que están por fuera, en la parte de la calle, cuando llueve pues les cae el agua. Entonces, ¿qué quiere uno? Quiere revestirlos de algo que los proteja. Si son barrotes de metal, seguro se oxidará por el agua. ¿Qué hace uno? Los pinta de tal manera que esa pintura tenga anticorrosivo. Listo, entonces uno hace eso y el hierro de los barrotes de esa ventana sigue siendo hierro y el anticorrosivo sigue siendo anticorrosivo. No se han mezclado, no son ahora una cosa diferente, siguen siendo iguales. Pero el hierro ya no se oxida y el anticorrosivo es firme, fuerte, como el hierro. ¿Por qué razón? Porque uno está sobre el otro, protegiéndolo. El hierro, la ventana, toma la característica principal, no se corroe. A pesar de que en sí misma ese hierro se corroería. No sé si lo dije bien, corroer. Bueno, el hecho es que esa ventana ahora
es anticorrosiva. Ah, mire, qué interesante. Jesús mortal está revestido de Jesús inmortal. Qué manera tan fea de decirlo. Yo creo que eso no es muy teológico que digamos. Pero es como para que entendamos un poco que esa palabra que se ha cambiado en la voz del pastor Gutiérrez, esa palabra cambia gran parte de lo que la Biblia en realidad nos está queriendo decir. ¿Listo? Entonces somos seres humanos. ¿Seremos glorificados en la resurrección? Sí, señores. Esa glorificación no anulará nuestra humanidad. De la misma manera que en Jesús no es anulada su humanidad cuando sube al cielo, a la diestra del Padre, como dice el credo. Ahora, hay que entender que si eso es lo que pretende el pastor Gutiérrez, también hay argumentos que él trae que tal vez estén mal interpretados, de la misma manera que ese versículo de 1 de Corintios. Entonces, lo primero que debo decir en esta otra situación es que el pastor trae un argumento de Apocalipsis 1:14. Dice el pastor Gutiérrez que si Cristo fuese el mismo ser humano que murió, entonces Cristo no se vería como se ve en Apocalipsis 1:14. Que no hemos visto ningún ser humano con ese cabello, con esa lengua, con esos pies, ¿sí? Entonces, dice el pastor que eso es suficiente argumento. ¿Qué digo yo? No es un argumento para lo que él quiere decirnos. Bueno, por dos razones principales. La primera, Apocalipsis no pretende mostrarnos cómo se ve Jesús en el cielo. Ni siquiera pretende mostrarnos cómo es el cielo, cómo lo veríamos con nuestros ojos. Para que me quede más claro, no pretende mostrar cómo veríamos con estos ojos el cielo. Lo que pretende mostrar es símbolos de lo que es el cielo. Porque nuestro lenguaje y nuestra visión no es capaz de asumir lo que en el cielo existe. Ahora, habría que leer Apocalipsis 1:13, donde nos muestra que lo que vio Juan fue una figura humana, un ser humano, digámoslo así, o algo semejante a un ser humano. Importante entender que lo que pretende mostrar Apocalipsis es que esa figura humana tiene la autoridad de Dios. Eso es lo importante. Su cabello blanco representa su eternidad y sabiduría de Dios, o divina. El poder de juzgar está representado por su mirada y su espada. En todo caso, lo importante es que tiene poder y gloria, y es una figura humana reconocible. Eso lo podemos contrastar si leemos Daniel 7 del 13 al 14 y si leemos Marcos 13 versículo 26. El pastor Gutiérrez habla de otro texto, dice Hebreos 9:28. Dice el pastor Gutiérrez que cuando allí se menciona la palabra pecado, está haciendo alusión al cuerpo mortal de Jesús. Dice que en la segunda venida Jesús no vendrá ya en relación con un cuerpo mortal pecaminoso, sino de otra manera. Bueno, eso tampoco es argumento, pastor Gutiérrez. Y la razón por la cual no es argumento es que en Hebreos 9:28 no se refiere al cuerpo mortal de Jesús, sino a su misión, porque la misión de Jesús en su primera venida fue destruir el pecado. Su misión estaba relacionada con el pecado, correcto. Hay que leer el versículo 26, donde se muestra que lo relacionado con pecado no se refiere a la naturaleza humana, sino a la misión de Jesús, que en su primera venida se refirió a la salvación del pecado y no será así en su segunda venida, sino que será para salvar a todos los que lo esperan. No se refiere a la naturaleza de Cristo, sino a su misión. Eso se puede confrontar también con Romanos 8:3, específicamente si lo leemos en referencia con Romanos 8:11. Repito, Romanos 8:11. Verificándolo luego en Ezequiel 37:1-14. Hay que ver el contexto, obviamente. Entonces, no son argumentos correctos. El pastor está confundido con esos argumentos. Entendemos que todos los hermanos que proceden de la reforma de Lutero, ¿listo? Incluso los que son un poquitico anteriores, que proceden de los valdenses, tienen el mismo problema, ¿sí? Al pretender interpretar la Biblia por su propia cuenta, no se dan cuenta que traicionan.
hay que tener un manual para entender la Biblia y el manual se llama la Santa Iglesia Universal y una sola, la Santa Iglesia unida, no separada. Bueno, sigamos con otro punto. Dice el pastor Gutiérrez está equivocado. Dice, el argumento dado por el padre Carrión está basado en Juan 1:1-5. Bueno, se refiere a la humanidad de Cristo que se encarna. Desde ese instante de la encarnación sigue siendo hombre en una naturaleza humana hecha plena por Dios, Dios Hijo. No son dos personas diferentes, ni dos voluntades contradictorias. Ojo con eso, no son contradictorias. Sino que, citando el Concilio III de Constantinopla, dice, glorificamos también dos voluntades y operaciones naturales que mutuamente concurren para la salvación del género humano. Y esto se puede corroborar con lo dicho por Jesús al Padre en Juan 6:38. Léanlo, Juan 6:38. Habría que preguntar, ¿cuál es esa voluntad de Jesús que aparece en ese texto y que es diferente a la voluntad del Padre que lo ha enviado? ¿Será que la voluntad divina es esa misma? O sea, Jesús tiene una voluntad divina contraria o diferente, a la del Padre que lo envía. ¿O será que dicha voluntad es su voluntad humana, esa misma que no desea ese trago amargo, pero que se conforma con la voluntad divina porque es concurrente con la voluntad divina? Y eso se nota si leemos Lucas 22:42. Repito, Lucas 22:42. Según esos últimos textos, Juan 6:38 y Lucas 22:42, se nota que Jesús es humano, limitado por su propia voluntad divina, es decir, Él se hizo humano porque así lo quiso, y el Padre lo ha enviado porque así lo quiso. Las dos voluntades, la de Jesús y la del Padre, también concurren, pero no son limitadas. Entonces Jesús ha asumido también una voluntad humana porque se hizo humano, una voluntad limitada que pide que no se haga eso, pero pues que si así tiene que ser, pues que se haga lo que el Padre desea. Eso de que Jesús se hizo a sí mismo limitado, lo encontramos en Filipenses 2:6-8. ¿Listo? Limitado porque así lo quiso Él. Y su voluntad humana es diferente. Sí, es diferente a la voluntad divina, pero es coherente, concurrente. Quieren lo mismo. ¿Le cuesta a la voluntad humana? Sí. Le hace sudar sangre, ¿cierto? Eso lo vemos también en el texto evangélico. Le hace sudar sangre. A esa voluntad humana le cuesta, pero asume lo que la voluntad divina plantea. Hasta aquí parece que el padre Carrión está en lo correcto. Bueno, hay un problema. El pastor dice que esa voluntad humana fue solo mientras Jesús estuvo en vida, ¿cierto? Bueno, complicado. Como vemos, no hay argumentos para sustentar lo que dice el pastor Gutiérrez. Pero habría que decir algo interesante. Y es que en Romanos 5:15 dice Pablo que Jesús es hombre también. No dice que fue hombre también. Recordemos que Pablo fue cristiano, ¿sí? Conoció a los cristianos cuando ya Cristo no estaba. O sea, Pablo está hablando de un Cristo glorificado. Y dice él que es hombre también. Romanos 5:15. Bueno, mi conclusión es esta. Si Cristo es uno, ¿qué? Yo puedo decir que Cristo es uno y el mismo, ¿sí? Entonces su naturaleza humana preexistía. Ay, aquí me estoy arriesgando mucho, ¿cierto? Su naturaleza humana preexistía en el verbo de Dios, del mismo modo que nosotros existíamos en la mente de Dios. Tomó carne en María y así ella es madre del verbo Dios y del humano también. No porque ella sea preexistente a ambos, obviamente que no. O que ella preexistiera a alguno de los dos. Alguno proceda de ella plenamente, no lo sé. Tal vez sí, el Jesús humano. Pero son el mismo, resulta que son uno solo. Entonces, ¿por qué ella es madre? Pues porque ella es madre de un único ser con dos voluntades coherentes, con dos naturalezas. Es madre de Dios, creador de ella,
y de Jesús humano, porque son una sola persona, es Jesús, y esa persona ha nacido en el mundo por su vientre. Bueno, siendo que Dios no cambia, entonces ese ser hombre Dios, en teoría, debe seguir siendo el mismo, así como yo me arriesgo a decir que existía ya en la mente de Dios. Sí, es eterno, siempre ha estado, solo que con una existencia en la mente de Dios. ¿Sí? Cuando nace en el vientre de María, ya tiene una existencia plena. Entonces, si Dios no cambia, así como es, como era, será. Así como en la tierra así como era en la tierra, lo es ahora glorificado. Siendo que esa glorificación es revestir de gloria lo que en sí mismo no era glorificado. Es interesante el tema. Bueno, yo creo que tengo mucho también por lo cual estudiar. Ahí ya queda claro que el pastor Gutiérrez también tiene mucho que estudiar, porque nos está dando unos textos que no se interpretan como él los está interpretando. No se interpretan así. Pero no será el único que tiene que estudiar, nos toca a muchos. Me tocará profundizar, por lo tanto, entiendo que hay temas bíblicos que nos dejan ver que Jesús es hombre. Hay que estudiarlos, hay que estudiar Romanos 5:15. ¿Listo? Eso sería todo. Entonces, que el buen Dios de la vida los siga iluminando, los bendiga, nos bendiga a todos. Que este día sea excelente, que este año sea excelente. Ya estamos entrando al 2018. Bendiciones para todos.